¿Alguna vez han visto una película que se les queda grabada en la cabeza durante días, semanas, años? Una que se les queda grabada no solamente por sus actuaciones, sus visuales, su música, sino por las preguntas que siembran. Seguramente sí. Es por eso que hoy quiero hablarles de una joya que yo considero como una de las mejores películas a nivel de narrativa y filosofía, y que a no mucha gente se le ocurre hablar de ella. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué nadie habla de Mr. Nobody? ¿Cómo es posible que una película tan ambiciosa, tan profunda, tan visualmente espectacular pasara tan desapercibida? En 2009 se estrenó Mr. Nobody, una obra que combina ciencia ficción, dramas de la vida y sobre todo mucha filosofía. Y sin embargo, casi nadie la vio. Fue porque su trama era demasiado compleja para el público, porque su narrativa lleno de saltos temporales confundió más de lo que explicó, o quizás porque Mr. Nobody nos obliga a enfrentar a preguntas que nos incomodan. Preguntas que preferimos ignorar, que cada decisión que tomamos mata una vida que pudimos tener. Y aquí surge la pregunta que yo me hago en este video. ¿Es que estamos frente a una obra maestra o a un experimento fallido? Porque seamos sinceros, esta película rara vez aparece en listas de las mejores películas de todos los tiempos. Pero para las personas que la vimos, es imposible olvidarla. Jaco van Dormael no es un director indie raro más. Es el cineasta belga detrás de Toto el héroe y El octavo día. Historias humanistas, sensibles, obsesionadas con la memoria y la identidad. Mr. Nobody fue su salto a lo grande y en inglés. Es el proyecto que condensó sus obsesiones formales y filosóficas, y sobre todo el más personal. No solo por el guión, que estuvo puliendo durante años, sino porque fue la última colaboración con su hermano, Pierre van Dormael, autor de la banda sonora, que falleció poco después. Para Jaco, esta película era a la vez un experimento, un testamento y la culminación de su trabajo. Pero ¿por qué fue tan compleja y costosa? Y la respuesta es porque cada vida de Nemo debería verse y sentirse diferente. Otra paleta de colores, otra gramática visual, otra puesta en cámara. Eso implicó un rodaje largo en varios países, Bélgica, Alemania, Canadá, y sobre todo una postproducción pesada para cazar líneas temporales, estilos y efectos. Fue una coproducción europea muy ambiciosa, la primera en inglés del director, con una financiación repartida y un plan de trabajo que se extendió desde un rodaje en 2007 hasta muchos meses de montaje y efectos. En pocas palabras, un rompecabezas caro y muy delicado. Su estreno estaba todo listo y previsto para el 2009, pero hubo un atasco, ya que la película chocó con la lógica del mercado. Tras su premiera en Venecia en 2009, hubo tira y aflojas por la duración de los distintos montajes. El resultado fue salidas limitadas, primero en Bélgica y en Francia en 2010, y un desembarco tardísimo y microscópico en Estados Unidos en 2013. Apenas 4 cines. Con esa estrategia era imposible competir en taquilla. Terminó con unos $3.600 en Estados Unidos y 3.57 millones a nivel mundial. Números ínfimos frente a su gran presupuesto. Una película enorme con una venta mínima. Pero hubo algo que destacó: la crítica contra el público. En su llegada a mercados anglosajones, la crítica quedó dividida, pero muy interesada, mientras que el público fue más cálido. Con el tiempo, el boca a boca, el lanzamiento en home video streaming y la circulación del montaje extendido le empujaron a ese territorio tan precioso. La convirtieron en una película de culto. Y en Bélgica fue reconocida a lo grande. Ganó 6 premios locales, incluyendo el de mejor película y mejor dirección. Es decir, en las salas perdió la batalla, pero en el tiempo ganó la guerra. En Mr. Nobody, Nemo no tiene un solo pasado. Recuerda todos los pasados que vivió, todos los caminos que pudo tomar. En su cabeza, esto no es imaginación. Son recuerdos reales. Por eso cuando el periodista le pregunta ¿quién eres?, no puede dar una respuesta directa, ya que es todas las versiones de él al mismo tiempo. La película nos muestra estas vidas en paralelo, saltando constantemente entre ellas. Aunque al principio pueda parecer confuso, este estilo tiene sentido. Así es como pensamos cuando tomamos nuestras decisiones importantes. No vemos solo el presente, imaginamos distintos futuros, sentimos lo que pasaría si elegimos una u otra cosa. Mr. Nobody convierte este proceso mental en una historia visual. Cada día tiene su propio color, su música, su ritmo, hasta su forma de ser filmada, para que sepamos que estamos en un universo distinto. En esas vidas, Nemo se cruza con 3 mujeres que marcarán su destino: Jean, Elise y Anna. Jean representaría lo que vendría a ser la vida segura. Es lo que espera la sociedad de nosotros: estabilidad, comodidad y un camino predecible. No hay grandes sobresaltos, pero con el tiempo puede llegar a sentirse vacía. Elise simboliza la vida donde el amor y el dolor van de la mano. Es intensa, llena de emoción, pero también de ansiedad, pérdidas y de momentos muy oscuros. Y por otro lado tenemos a Anna, donde el amor parece estar escrito por el destino, pero que depende de pequeñas coincidencias para existir. Es una vida llena de esperanza, pero sin ninguna garantía. Cada una de estas relaciones es un camino posible. El mensaje es claro y directo. No existe la decisión perfecta. En todas vas a tener cosas que ganar y cosas que perder. Y la gran pregunta que plantea la película es: si pudieras saber cómo termina cada una de las decisiones que tomaste, ¿te atreverías a elegir igual? ¿Seguirías escuchando a tu corazón o simplemente lo harías por lógica? Mr. Nobody no solo cuenta varias vidas, pone a prueba 2 ideas fuertes de la filosofía del siglo XX:
y las aterriza en decisiones cotidianas. El existencialismo de Sartre y el absurdismo de Camus. Para Sartre, primero existimos y luego con nuestras decisiones definimos nuestro sentido de la vida. No hay un manual de instrucciones para la vida, el sentido se lo das tú. En la película, esto se representa con Nemo en cada una de sus decisiones. Elegir una u otra le va a dar un sentido diferente a su vida. Cada elección abre un camino distinto con él, cambia su identidad. Camus, en cambio, recuerda que la vida es absurda. El mundo no te va a garantizar ni coherencia ni justicia. Aún así, propone vivir plenamente y disfrutar de las cosas pequeñas, de no rendirse. En Mr. Nobody, aunque Nemo intente optimizar su destino, siempre aparece el azar, la sorpresa, la pérdida. La película yo siento que abraza las dos ideas a la vez. Como Sartre te permite elegir, Camus te recuerda que el mundo no va a obedecer tu plan. Elegir como fábrica de sentido. La historia dice algo sencillo y potente al mismo tiempo. Elegir te convierte en autor de tu vida. No existe un significado esperando allá afuera. Aparece cuando te comprometes con un camino. Incluso no elegir, quedarte paralizado, es una elección con consecuencias. Por eso vemos a Nemo probando versiones de sí mismo. La película te hace sentir que el sentido no viene de fábrica, sino del compromiso que pongas en el camino que tomes. Pero, ¿por qué Nemo decide por detalles pequeños y no por pura lógica? Porque así elegimos los humanos. Podemos calcular 1000 variables, pero al final nos mueve algo cercano, corporal, emocional. Un olor, una frase, una promesa tonta. Esos microdetalles son anclas en medio de un caos. También conectan con Camus. Si el universo no da garantías, son las pequeñas cosas. Un gesto, un recuerdo, una coincidencia, son lo que hacen habitable la vida. En la película, esos detalles cambian todo el mapa. El efecto mariposa no es una fórmula matemática, es una sensación, es un sentir. Hay un tema que me gusta de esta película y es la imposibilidad de la mejor decisión. Mr. Nobody desmonta la fantasía de que hay una ruta perfecta sin dolor. En todas las vidas de Nemo hay amor y hay pérdida, alegría y culpa. No es un castigo, es su condición humana. Cuando intentas maximizar la vida como si fuera un algoritmo, aparece la ansiedad y el arrepentimiento. La película sugiere otra salida. No busques la decisión perfecta. Haz perfecto el compromiso con la decisión que tomes. Elegir no es encontrar un final garantizado. Es aprender a habitar lo que elegís, con sus límites y sus regalos. Algo que observé mucho de esta película es que toca temas recurrentes y utiliza muchos simbolismos. Por ejemplo, el tren. No es solo un transporte, es el símbolo de elegir. En la estación, Nemo debe decidir si se va con su madre o se queda con su padre. Cada vida es un camino vital. El tren también es tiempo. No espera. Si lo pierdes, esa versión de tu vida se va. Por eso la película repite tanto el tema del tren, para recordarte que vivir es subirse en un tren sabiendo que dejas otros en el andén. La indecisión, en cambio, es quedarse mirando cómo pasan. Y después está otro que aparece bastante, que es las mariposas. Y para mí funciona en dos niveles. El efecto mariposa, que son los pequeños gestos que cambian todo. Como llegar un minuto tarde, cruzarte con alguien, decir o no o sí en el momento justo. La película está llena de esas microcausas que desatan vidas enteras. Y por otra parte tenemos el símbolo de la transformación. La mariposa nace de una metamorfosis. Eso es Nemo, una persona que cambia de forma, según la elección que haga, y no es incoherente, es múltiple. La mariposa es frágil y breve, como esas versiones de nosotros que existen solo si nos atrevemos a elegir. También tenemos otro símbolo que me parece que no hay mucha gente que está hablando de él en la película, que es el agua. Y el agua aparece muchas veces. Aparece como memoria, como paso, y para mí como renacimiento, ya que en tanto que memoria fluye y mezcla tiempos, como los recuerdos de Nemo, que no se separan en bloques rígidos. También tenemos el tema de las piscinas, el tema cuando se ahoga. Marca transiciones entre etapas y líneas de vida. Y después tenemos el renacimiento. Mojarse, hundirse y salir es morir a una posibilidad y volver a nacer en otra. Por eso muchas escenas acuáticas acompañan en cambios fuertes de ruta o de estados emocionales. Y el último símbolo que me parece interesante es que Nemo es el último mortal en un mundo de inmortales. Si todos son inmortales, el tiempo deja de doler, y con él la urgencia y el sentido. Nemo, al ser el último mortal, es el único para quien cada minuto importa de verdad. Por eso lo observan, para recordar qué significa vivir con fin. La inmortalidad en la película no es libertad, se siente más como un estancamiento. La mortalidad le da peso a las elecciones, porque elegir es renunciar, y solo quien puede perderse siente el valor de lo que tiene. Mr. Nobody te suelta su idea más incómoda. Morir es lo que vuelve valiosa la vida. En conjunto, tren, mariposas, agua, inmortalidad, forman el mismo significado. Elige, acepta el cambio, cruza la frontera y recuerda que el tiempo es limitado. Ahí duele, y ahí es donde se enciende el sentido. Mr. Nobody nos golpea en un lugar muy actual. Vivimos rodeados de opciones, carreras, ciudades, parejas, series. Deslizamos y comparamos sin parar. La película funciona como advertencia y espejo a la vez. Advertencia, porque muestra lo que es la parálisis de la decisión. En el momento, si
intentas analizar todos los futuros posibles, te quedas quieto. Y eso es una decisión también. Y el espejo porque nos reflejamos en Nemo. Buscamos la ruta perfecta, sin pérdidas ni culpa. Y cuanto más intentamos optimizar, más grande es la ansiedad. La película no dice elige al azar y ya. Dice algo más sutil. Dice que elegir duele, pero no elegir duele aún más. El exceso de opciones no es el enemigo en sí. El enemigo es creer que existe una opción sin costo. Cada sí paga el precio de todos los no que lo acompañan. Y aún así, vale la pena. Ahora, ¿qué nos enseña sobre aceptar la incertidumbre? 3 cosas muy simples. Renunciar es parte del amor. Elegir a alguien, un trabajo o una ciudad implica despedirte de versiones de ti que no vivirán. Eso no es fracaso, eso es compromiso. El azar no es un error del sistema. Coincidencias, retrasos, encuentros fortuitos. El mundo no va a seguir tu plan. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. La vida de Nemo lo prueba. Incluso cuando elige bien, aparece el imprevisto. Aprender a convivir con eso alivia. Y la tercera es que el sentido se fabrica en el presente. La película insiste en los detalles pequeños. Un olor, una frase, una promesa. Cuando el futuro no garantiza nada, lo que lo sostiene es la atención al que pones al hoy. No es magia, es enfoque. ¿Y cómo cambió mi visión de la vida después de verla? Yo pasé del y sí al aún así. En lugar de quedarse pensando en alternativas infinitas, eliges y decides. Aún así, voy a cuidar de esta decisión. La duda no desaparece, pero se hace más manejable. Yo pasé de intentar optimizar a habitar. Intentar maximizar cada variable te vuelve una calculadora. Habitar te vuelve una persona. Haces espacios para las alegrías y para el límite, sin vivir como si siempre te faltara la versión perfecta de tu historia. Y sobre todo acepté que la finitud le da valor al tiempo. Nemo es el último mortal en un mundo de inmortales por una razón. Para recordarnos que el final es lo que convierte cada minuto en algo que cuenta. Si todo fuese infinito, nada de nada sería urgente. Precisamente porque se acaba, es porque merece tu atención. Llegados aquí, la pregunta clave es brutal. Si pudiéramos ver todas las consecuencias de nuestras acciones, ¿de verdad querríamos elegir? Suena tentador. 0 sorpresas, 0 errores, 0 dolor. Pero ese superpoder viene con trampa, ya que saberlo todo mata el movimiento. Si conoces cada final, cada giro, cada pérdida, ¿qué haces? Seguramente nada. Te vuelves un espectador de tu propia vida. Como quien ve spoilers eternos y ya no tiene ganas de ir al cine. La incertidumbre no es algo malo, es el motor. Elegimos porque no sabemos. Y precisamente eso es lo que le da valor a nuestras decisiones. Mr. Nobody responde sin sermones. No elegir también es elegir. Es quedarse en el andén mirando cómo pasan los trenes que no tomaste. La película te enseña que el sentido no aparece cuando controlas el futuro, sino cuando te comprometes con un camino, a pesar de no controlarlo. Por eso Nemo, el último mortal, importa tanto en un mundo de inmortales. Su vida tiene peso porque puede perderla. La finitud hace urgente el amor, el trabajo, una promesa, un beso bajo de la lluvia. Si todo fuera infinito y sabido, nada apretaría el corazón. Y para responder a la segunda pregunta, ¿por qué casi nadie habla de esta película? ¿Es porque es compleja o porque nos incomoda lo que muestra? Y mi respuesta es que es un poco de ambas. Sí, su estructura exige mucha atención. No te da la historia mascada, pero sobre todo incomoda bastante. Nos enfrenta a 2 verdades que preferimos esquivar. La primera es que siempre habrá que renunciar. Cualquier elección deja vidas no vividas. Y la segunda es que no existe la mejor decisión garantizada. Hay costos, azar y momentos que no dependen de ti. Mi lectura es simple. Hay que aprender a perder bien. No como una derrota resignada, sino como un ejemplo de madurez. Elegir a alguien es perder a otros posible. Elegir una ciudad es renunciar a otra. Elegir una vida es dejar morir todas las demás. Y yo creo que la película no romantiza el sufrimiento. Te muestra que con o sin cálculo, la vida viene cargada de belleza y de dolor. Y la paz no llega cuando tomas la ruta perfecta, sino cuando aceptas la que tomaste y la abrazas. Yo creo que Mr. Nobody no te pide que resuelvas un acertijo. Te pide que como Nemo mires por la ventana del tren que sí tomaste. Que notes el color del agua, el batir de una mariposa, el olor de alguien que amas. Que aceptes que no hay un mapa perfecto, pero aún así camines. ¿Querríamos elegir si viéramos todos los finales? Yo diría que sí, pero solo si no aceptamos saberlo todo. Porque ahí, en ese pequeño salto de fe, es donde la vida deja de ser teoría y se convierte en una historia. Tu historia. Y ahora te pregunto a ti, si hoy pudieras subirte a un tren sin garantías, ¿cuál sería? ¿Cuál decisión, aún con miedo? Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó este tipo de videos, les pido por favor que dejen un like y se suscriban si quieren ver más contenido así. Les dejo unas recomendaciones por aquí y les digo hasta la próxima. Buenas noches.